Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde, perseverando hasta el fin. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los Gálatas que habrían personas que falsearían la verdad. De hecho, en el capítulo 3 le dice, ¿quién os fascinó, oh Gálatas, insensatos? ¿Cómo es que ustedes se dejaron engañar? ¿Cómo ustedes cambiaron la verdad por la mentira? Mire, próximamente en la iglesia vamos a tener un retiro especial que nosotros llamamos Encuentro con Dios. Y una de las cosas que suceden, que vemos ahí, son liberaciones. Personas con ataduras siendo libres. ¿Cuál es la situación con esta? Lo siguiente, que cuando uno cambia la mentira de Satanás por la verdad de Dios, uno cae en atadura. Y cuando no hay nada más eficaz para ayudar a una persona en la liberación que lo que le llaman la autoliberación, cuando esa persona entiende en qué área de su vida ha dado lugar a Satanás y confiesa y se aparta. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces, hay personas que son engañadas, por un lado, pero hay personas que están para engañar a otros, son como instrumentos de Satanás. Y cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrán del fin de tu venida? Lo primero que él dijo fue, no se dejen engañar. Así que hoy vamos a tener esta lectura bajo el tema perseverando hasta el fin. La lectura en un año está en Hebreos 4 al 6, Génesis 49 y 50 y Salmos 39. Nos dice la lectura de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Terrible. Ellos estaban admirados sobre los hermosos edificios que componían el complejo del templo, y el Señor le dice que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo primero es que esta parte ya fue cumplida. Jesús habló en el año 33 de nuestra era, y en el año 70 el general Tito Vespasiano entró a Jerusalén y destruyó totalmente el templo. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra, porque cuando ese templo fue construido, incrustaron oro en sus paredes, y los soldados romanos, para buscar ese oro, demolieron cada una de las paredes. Pero luego Jesús sigue hablando y le dice en el verso 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Si usted ha estado en Jerusalén, cuando usted se pone en el monte de los olivos, que fue donde Jesús lloró y oró su última noche en la tierra, justo al frente usted puede ver el enorme templo que estaba ahí. En el Monte de los Olivos fue donde Jesús oró. Y ahí abajo está lo que le llaman el Monte de la Calavera, donde Cristo fue crucificado. Justo al frente del Monte de los Olivos está el Monte del Templo, donde estaba el templo. Ahí fue que Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y el lugar donde el Padre Celestial sacrificó a su hijo, están al lado uno del otro. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, y Jesús respondió diciéndoles, presta atención, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda esto, pero aún no es el fin. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice vendrán muchos en mi nombre? Mire, luego de la muerte y resurrección de Cristo, usted recuerda que habían unas sectas que le llamaban los celotes, entre muchos otros, y muchos judíos creían que Jesús
era el libertador que lo iba a libertar de los romanos, porque en ese tiempo ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces, luego de la muerte de Jesús, vinieron muchos y se levantaron muchos celotes e hicieron guerra contra los romanos, y muchos le creyeron, y hubo una gran matanza del pueblo judío en aquellos tiempos, en el año 70. Y Jesús le advirtió: cuando ustedes vean Jerusalén rodeada, el que está en los montes no se detenga para volver, corra. Y muchos cristianos, muchos que conocían esa enseñanza de Jesús, salvaron la vida, pero muchos otros que no lo sabían esto, murieron. Jesús le dio una respuesta que tenía que ver con dos tiempos: el momento en el que Jesús le estaba dando la respuesta, y también Jesús estaba respondiendo para nosotros. Cuando leemos esto, tenemos que tratar de discernir cuáles de estas cosas son para esa generación que estaba escuchando y cuáles son para esta. Lo primero, el de no dejarse engañar. Eso aplica para todos nosotros. ¿Ok? Amén. Usted lo puede leer en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pedro le dice a Timoteo: Pablo, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad al oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dice a Timoteo: vienen tiempos cuando la gente va a querer que le prediquen lo que ellos quieran. Y van a aparecer unos maestros bien raros que van a enseñar lo que a ellos les convenga, ya sea por ganancia o por lo que fuera. Y le dijo: pero tú sé sobrio en todo. Mire, ayer en la iglesia, si usted no estaba en la iglesia, yo le recomiendo que usted trate de conseguir el video que se hizo ayer, el Zoom. Y vamos a seguir el próximo miércoles. Una clase que usted no se puede perder sobre hermenéutica, sobre análisis bíblico. Porque a veces escuchamos una persona con algún don profético o con alguna capacidad para manipular a la multitud, y la gente le sigue detrás como si... Y la Biblia dice claramente: mirad que nadie os engañe. Y yo quiero, hermano, que usted anote una cita que le voy a dar. Es Ezequiel capítulo 3, donde se habla de la responsabilidad del atalaya, que tiene que decir la palabra como es. Porque yo digo, si yo te digo a ti que le predica a un hombre y tú no le predicas, ese hombre va a morir, se va a ir al infierno por su pecado. Pero yo voy a demandar la sangre de él de tu mano porque tú no le predicaste. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado. No solo tenemos que predicarle a la persona, sino que tenemos que predicarle la verdad de Dios. Usted no es más que un intermediario entre el Espíritu Santo y la persona. Tú tienes que predicar a la persona lo que el Espíritu Santo dijo que le predique, no lo que tú quieres predicarle. Y la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en este tiempo, cuando dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, lo que quieren manipular a la gente, lo que quieren enriquecerse, todo ese tipo de cosas. Esta nueva ola que hay ahora de falsos cristos y falsos pastores y falsos maestros que están mezclando muchas cosas raras. Saber que la estrategia de Satanás es el engaño, señores. Él engañó a Adán y Eva. Al rey David lo engañó, Satanás. Entonces usted y yo tenemos que recordar eso. Y la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted puede haber servido a Dios 50 años y en un momento dejarse engañar de Satanás. Por eso la Biblia dice: aún los escogidos. Entonces, en este tiempo tenemos que estar muy atentos, porque Jesús lo dijo claro: mirad que nadie os engañe. El verso 7, más el que cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que esto suceda. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Esto sucedió tanto a la iglesia primitiva. El Imperio Romano masacró a la iglesia. Nerón y otros iluminaron Roma con los cuerpos de los cristianos. Se dice que agarraban a los cristianos
porque ustedes saben, Nerón dicen que quemó a Roma y culpó a los cristianos y lo ponían en los postes y lo quemaban en las noches y lo entregaban a las fieras y lo entregaban en los circos romanos a la muerte. Entonces se cumplió con ello, pero Jesús le está diciendo que también en este tiempo, como nunca antes, el pueblo de Israel ha sido odiado por muchas generaciones, pero Jesús está diciendo que en el tiempo final viene un tiempo de angustia como ellos nunca lo habrán visto. Hay una serie que se predicó hace poco sobre el Apocalipsis, usted la puede buscar y habla de eso, porque en el rapto de la iglesia, el pueblo de Israel, como no creen el rapto, ellos van a ver lo que es la gran tribulación y lo que es el anticristo. El verso 11 dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y lo matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el punto central del devocional de hoy? Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que formarse, instruirse para que no lo engañen. Satanás engañó a Adán y a Eva. Usted y yo tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. La Biblia entera está llena de eso, de los falsos maestros. Un falso maestro, hermano, usted sabe lo que es eso, que en una iglesia a usted el mismo púlpito, Satanás lo está utilizando con gente que usa la misma Biblia para engañar. Como en las escuelas, lo que se está metiendo ahora, todas estas perversiones que se están entrando a las escuelas, siendo enseñadas por los propios maestros y por los propios sistemas educativos. Estos son tiempos, hermanos, de estar alerta, de instruir a nuestros hijos. Ahí escuché un testimonio de una niña de ¿cuántos años era? 3 años, que fue donde su mamá y le preguntó, mami, ¿yo soy hembra o soy varón? Cada uno tenemos que estar muy atentos a la enseñanza. Si tú no le enseñas a tus hijos la palabra, Satanás le va a enseñar la doctrina del demonio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.